porque va a tener repercusión en nosotros. Y tiene que ver con la economía global, ¿eh? Y yo lo titulé precisamente Un mundo emergente. ¿Y por qué dije un mundo emergente? Porque la economía entraña una serie de fenómenos complejos, interconectados además, y no siempre fáciles de medir. Y siempre dependen fundamentalmente de decisiones de orden político. Bueno, algo que en la Argentina evidentemente raya en el absurdo generalmente, ¿no? Y así no hay un solo medio a partir del cual conocer cuáles son las economías más fuertes a escala global, pero es posible recurrir a criterios bien establecidos para deducirlos y a las fuentes más o menos fidedignas para poder saberlo. Y bueno, a esa tarea me aboqué para poder contárselo a todos ustedes. El centro de gravedad de la economía mundial se va desplazando hacia el este. Esto para algunos puede significar una novedad. Prueba de ello es que en los años 90 el 60% del PBI global era generado por países de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón. Bueno, ahora en cambio las economías de la región Asia-Pacífico ya supera a la de las naciones occidentales, que lamentablemente y lentamente ceden protagonismo en este nuevo escenario económico. Cuando en 1989 el mundo observaba con asombro la caída del muro de Berlín, los más jóvenes solamente lo habrán leído seguramente en el colegio secundario o en alguna universidad, pero en ese instante más de la mitad del PBI de la economía mundial estaba en manos de una veintena de países desarrollados de Occidente, que como una locomotora global sumaba también el empuje de Japón. Pero bueno, el desempeño de las economías de ese grupo de naciones no se mantuvo intacto y fue declinando con el paso del tiempo. Y en efecto, miren, en las últimas 3 décadas, el centro de gravedad de la economía mundial se fue desplazando gradualmente hacia el este. Y en gran medida, gracias al extraordinario crecimiento de China, y más allá de las dificultades que pueda atravesar este llamado gigante asiático, se cree que ese desplazamiento del poder económico mundial se acentuará en los próximos 50 años. No es casual que ese fenómeno tenga como epicentro una región en la que reside actualmente el 60% de la población mundial, mientras que si observan las variables demográficas de todos los continentes, vamos a advertir que Asia sigue manteniendo la tasa de natalidad, ubicándose así como el continente más poblado, mientras que Europa experimenta un envejecimiento poblacional que compromete seriamente a las economías de sus países. Este proceso ya se siente pese a que se manifiesta muy lentamente. Así, por ejemplo, la baja natalidad por caso de España obligó a cerrar más de un centenar de jardines de infantes y escuelas primarias inclusive en los últimos 10 años. ¿Y por qué? Por falta de niños. Algo similar ocurre en otros países europeos que comparten también otra preocupación, la peligrosa combinación del marcado descenso de los nacimientos y el aumento en la cantidad de europeos en edad de jubilarse. Hay una desproporción total en la economía. Se trata de una cuestión seria, ya que se estima que para el año 2050 habrá menos de 2 europeos económicamente activos
por cada persona por arriba de la edad de jubilación. Eso destroza cualquier tipo de sistema jubilatorio que pueda haber. Una nota publicada precisamente en el diario El País de España, que recomiendo, revela que un reciente informe sobre envejecimiento elaborado por la Comisión Europea estima que la población total de la región disminuya a largo plazo y que también experimente un cambio significativo en su estructura de edad en las próximas décadas, mostrando una mayor cantidad de personas adultas mayores. Esto tiene que ver con la longevidad que las ciencias médicas también han otorgado. Algo exacto, tiene que ver con la economía también, ¿no? Hoy, digamos, parir un hijo implica una inversión bastante considerable, porque hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que educarlo, hay que mandarlo a una universidad, y nada de esto es gratis en una economía mundial que está eclosionada. Bueno, algo exactamente al revés de lo que ocurre en los países asiáticos, donde China e India muestran que siguen creciendo en cantidad de población. Y en ese sentido, África muestra también una dinámica similar, es decir, con una creciente tasa de natalidad, aunque se calcula que recién en el año 2100 podría alcanzar en términos de población a Asia. Ustedes me dirán, 2100 está lejos. Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, seguramente van a experimentar esto. Algunos expertos sostienen que en este mundo emergente la formulación de políticas para la economía global ya no estará exclusivamente en manos de países ricos del siglo pasado, sino que habrá un marcado protagonismo de las naciones de la región Asia-Pacífico, donde la evolución de la economía acompañará sin duda a la evolución de la demografía. Cabe aclarar que en este contexto Estados Unidos seguirá ocupando un rol central en los próximos años como principal potencia mundial militar y económica, pero a medida que va pasando el tiempo, China mostrará mayor capacidad para competir de igual a igual con Washington. Y de hecho, miren, la serie de visitas que recientemente se produjeron de prominentes personalidades de Estados Unidos realizaron a Pekín este año, esto fue ahora, desde la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con un altísimo poder en Estados Unidos, hasta el mismísimo Henry Kissinger, que fue recibido por el propio presidente Xi Jinping. O sea, revela que las dos naciones tienen una mayor predisposición al diálogo y que se reconocen como principales potencias económicas, mientras que el viejo continente va lentamente quedando relegado en medio de los riesgos que plantea el envejecimiento de su población. Parece tonto, pero miren qué impacto produce esto en la economía global. Y también nos va a pegar un chicotazo a nosotros, a los países ubicados precisamente en América del Sur. Y en este caso, nuevo escenario en el que nuestro país debe definir su política exterior y preparar una estrategia que lo posicione de la mejor manera para encarar los desafíos que presentará este nuevo mundo emergente. Pero para eso no podemos seguir nombrando cancilleres que ni siquiera hablan dos idiomas. Menos aún conocen sobre aspectos diplomáticos, que es el meollo, es precisamente la virtud necesaria para relacionarse con otros países, a sabienda incluso que la Argentina posee un potencial económico rico en minería, en gas, en petróleo, en granos, en pesca, en recursos humanos de excelencia. Bueno, y sin dejar de tener en cuenta lo que tantas veces hemos dicho en este programa, lo más importante, a mi juicio, los reservorios de agua dulce,
más grandes del planeta, vital precisamente para la salud humana. De hecho, de cara al crecimiento, a esta explosión demográfica del este, va a implicar algunas necesidades de orden alimentario, y entre ellos obviamente también está como cosa fundamental el agua dulce que Argentina tiene en su acuífero guaraní, la tienen los deshielos continentales, etc. Bueno, pero todo depende de la habilidad y decisión política de cara al futuro, y de que los políticos interpreten lo que el pueblo quiere. Y el pueblo lo que quiere es que terminemos con las improvisaciones, con politizar las relaciones internacionales, ideologizarlas innecesariamente, como ha hecho el actual gobierno. Bueno, Argentina necesita que todos los países, y todos los países también tienen sus ojos puestos en el nuestro. O sea, la interrelación, el intercambio ese famoso que otrora hiciera la República Argentina, y sobre todo en el gobierno anterior, porque si hay cosas para criticarle al gobierno de Juntos por el Cambio, hay muchas, pero hay algunas que ponderarle, y por ejemplo, está esta, ¿no?, de haberse interconectado con el mundo, de haber logrado una serie de acuerdos, que no entiendo por qué cuando asume esta coalición gobernante tiró todo por la borda. Es una mala costumbre que tenemos los argentinos, por otra parte. No es la primera vez que esto pasa. Es como que y eso que hemos tenido gobiernos del mismo signo durante varias décadas. Pero bueno, el que viene tira todo, lo bueno y lo malo. Cuando alguno pregunta, por ejemplo, ¿por qué en Chile, que ha mutado desde gobiernos de izquierda a gobiernos de centro-derecha, Bachelet versus Piñera, por ejemplo, ¿por qué, sin embargo, tienen una economía controlada? ¿Por qué tienen una inflación absolutamente controlada? Bueno, la explicación es porque en su momento todas las fuerzas políticas hicieron un pacto de no innovar respecto de determinados temas, y uno de ellos tiene que ver precisamente con la explotación de sus recursos, que son esencialmente mineros, y entonces cada gobierno que asume a eso lo sigue alentando precisamente para no tener el problema que tiene hoy la Argentina, que es una inflación escapada, explotada, y por otra parte no tener el problema de la falta de divisas que no nos permiten arrancar y nos permiten generar cada vez más deuda. Ya, miren, en el sector privado, al sector industrial, que este gobierno le dijo, dale, comprométase, no hay ningún problema, que nosotros los bancamos. Después lo dejaron solos. ¿Y eso qué significa? Que el sector privado solamente de la Argentina tendrá que encarar el año que viene la friolera de 20.000 millones de dólares que necesita para cubrir sus cuentas y seguir produciendo la industria, las pymes y todo lo demás. Entonces, yo creo que, insisto, la Argentina necesita de todos los países, de todo, no importa color, religión, ideología, eso es al margen. Lo necesitamos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, cultural, pero además también para poder colocar nuestros productos, porque ¿de qué sirve tener todo lo que tenemos si ni siquiera lo podemos explotar? Está todo bajo la tierra, porque no tenemos inversiones, porque no tenemos capitales, porque no modificamos las leyes que debemos modificar. Yo digo que en esta circunstancia no nos tenemos que volver a equivocar.